Bienvenidos una vez más a este canal, un espacio donde la historia, la fe y la profecía se unen para revelar verdades que siguen impactando al mundo hasta hoy. En este tiempo estuvimos desarrollando series profundas sobre personajes claves como Nabucodonosor, Ciro el Grande y Alejandro Magno. Hombres que marcaron imperios, que quedaron en los libros, y que sin saberlo fueron piezas en el plan eterno del Creador. Cada uno, a su manera, cumplió una parte del reloj profético. Pero hoy te traigo algo distinto. Un hombre menos conocido, pero no menos decisivo. Tal vez nunca escuchaste un video sobre él. Tal vez su nombre no te dice tanto. Pero su impacto fue demoledor. Hablo de Tito, el general romano que destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Una destrucción que Jesús había anunciado décadas antes, con precisión, con lágrimas y con autoridad. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llegó a convertirse en el brazo ejecutor de una profecía tan contundente? ¿Fue solo otro militar obedeciendo órdenes? ¿Fue realmente un instrumento del cielo? Este video no es una clase de historia. Es una revelación. Y te aseguro que no vas a mirar este episodio como un dato más, sino como una pieza clave que une el pasado, el juicio y lo que está por venir. Pero también necesito de ti. Que te suscribas, es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal para que siga creciendo, traer material de calidad, tener enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Hoy comenzamos un viaje profundo. Y descubriremos juntos cómo Tito, sin quererlo, cumplió una profecía escrita por el mismo Mesías. Y cómo hasta lo más oscuro, puede ser usado por el Creador. Imagínate una ciudad amurallada, sagrada, donde cada piedra tiene siglos de historia. Una ciudad que no solo era símbolo de fe, sino el corazón de un pueblo, el epicentro de su identidad. Esa ciudad era Jerusalén. Y en lo más alto, se alzaba el templo. Majestuoso, imponente, consagrado al Creador. El mismo lugar donde caminó Jesús, donde enseñó y donde oró. Pero también fue donde profetizó su destrucción. Una destrucción total. Ahora imagina fuego. Columnas cayendo. Gritos. El humo cubriendo el cielo. Y soldados romanos irrumpiendo como bestias desatadas. Entre ellos, un hombre. Tito, general de Roma. No un loco, no un bárbaro. Un estratega, un líder, un ejecutor de sentencias sin saberlo. Porque lo que estaba pasando ese día no era solo una conquista militar. Era el cumplimiento de una profecía de hacía décadas. Una palabra que parecía imposible. Un juicio anunciado por el mismo Jesús. Y aunque Tito no creía en él, fue parte de su plan. Y esto nos deja una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto los hombres poderosos son realmente los que toman las decisiones? ¿O son parte de algo que los trasciende y los supera? Este video va a cambiar tu forma de ver la historia. Y quizá, también, tu forma de ver los planes de Dios. Para comprender lo que hizo Tito, no se puede empezar por él. Hay que retroceder a otra escena. Una escena cargada de dolor, de advertencia y de amor. Un hombre mira a la ciudad más importante de su nación. No la mira con orgullo, ni con admiración. La mira con lágrimas en los ojos. Él sabía que esa ciudad tenía los días contados. Sabía que, aunque era sagrada, había cerrado su corazón. Y que su centro espiritual, el templo, ya no representaba lo que debía representar. No era una simple predicción. Era una advertencia clara. La ciudad sería rodeada, sitiada y destruida. Y lo más impactante, lo que nadie podía imaginar,
que el templo, el orgullo de la nación, sería reducido a escombros. Pero esa advertencia no fue escuchada. Pasaron los años. Y la ciudad continuó con sus rituales, sus conflictos y su política. Hasta que llegó el tiempo. Y con él, Tito. Lo que parecía imposible, se volvió real. Lo que fue ignorado, se cumplió con una precisión estremecedora. Y todo empezó con ese llanto. Con esa visión. Con ese anuncio que pocos tomaron en serio. Pero que cambiaría la historia para siempre. Las palabras de Jesús sobre Jerusalén no fueron solo una advertencia. Fueron un llanto. Una súplica. Una última oportunidad. Lucas 19, 41-44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te pondrán cerco, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se acercó a Jerusalén no como un conquistador, sino como un Salvador que estaba a punto de entregar su vida. Y esa frase final lo dice todo: no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué significa el tiempo de tu visitación? El tiempo de la visitación era el momento en que el Creador se hacía presente de forma visible, caminando entre los suyos, extendiendo una oportunidad única para reconciliarse con Él. Era un periodo de gracia, de redención, de apertura divina. Era ese instante que puede cambiar una vida, si se reconoce. Pero Jerusalén no lo reconoció. No supo que ese hombre que lloraba por ella, era su Redentor. Y rechazó el llamado. Mateo 24, 1-2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Los discípulos estaban admirados por el templo. Jesús, en cambio, veía más allá. Veía su final. Y no como una metáfora, sino como un hecho histórico. La destrucción total del edificio más sagrado de su pueblo. Mateo 23, 37-38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El templo, símbolo de presencia divina, sería abandonado. No porque Dios se alejara, sino porque fue rechazado. Lucas 21, 20-24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí Jesús describe con exactitud lo que sucedería años más tarde. Una ciudad sitiada. Una población desesperada. Una masacre anunciada. Ningún detalle fue exagerado. Cada palabra se cumplió. Daniel 9:26. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Siglos antes, el profeta Daniel ya lo había anticipado. Después de la muerte del Mesías, vendría un pueblo, el del príncipe, que arrasaría con todo. Ese pueblo fue Roma. Ese príncipe, aunque no se lo nombre en el texto, sería Tito, el general que ejecutó el juicio. Él no sabía que estaba cumpliendo una profecía. Pero el cielo sí lo sabía. Tito Flavio Vespasiano no nació como emperador, ni como figura central de la historia. Era simplemente el hijo mayor de Vespasiano, un general romano. Pero su destino, sin que él lo supiera, ya estaba entrelazado con una profecía que había salido de la boca del mismo Mesías. Desde joven, Tito fue formado como militar y diplomático. Tenía una educación privilegiada, hablaba griego con fluidez y era hábil con la retórica. Participó en campañas en Britania y Germania, ganando experiencia y mostrando su capacidad para liderar. Era estratégico, persuasivo y sabía cómo mantener la disciplina sin recurrir siempre a la brutalidad. No era un déspota. Era un táctico con carácter. En el año 66 después de Cristo, estalla la primera guerra judeo-romana, una rebelión masiva contra el dominio de Roma. El emperador Nerón envía a Vespasiano, el padre de Tito, a sofocar el levantamiento. Tito lo acompaña como segundo al mando. Durante 3 años, padre e hijo reconquistan territorios claves, ciudad por ciudad, dejando a Jerusalén como el último bastión. Pero en el año 69, todo cambia. Muere Nerón, y Roma entra en caos político. Vespasiano es proclamado emperador. Y deja en manos de Tito la misión final. Termina lo que empezamos. Toma Jerusalén. ¿Quién era realmente Tito? En este punto, Tito ya no era solo un hijo obediente. Era un líder consolidado, respetado por soldados, temido por sus enemigos, y bien visto por los senadores de Roma. Pero su verdadera complejidad se revelaría después. Detrás del uniforme, había un hombre culto, disciplinado y carismático, con una presencia fuerte pero moderada. No tenía los excesos de Calígula, ni la paranoia de Nerón, ni la brutalidad de Domiciano, su hermano. Tito pensaba. Calculaba. Elegía. Era ese tipo de líder que podía ser temido y respetado al mismo tiempo. Pero también tenía su lado humano. Más adelante, cuando fue emperador, lo demostraría con hechos que sorprendieron a todos. En el año 70 después de Cristo, Tito llega a Jerusalén con más de 80.000 soldados. Legiones, caballería y aliados regionales. Era una fuerza aplastante. Y del otro lado, una ciudad dividida internamente, agotada por el hambre, el caos y los conflictos entre facciones. Dentro de los muros, el pueblo judío luchaba entre sí, mientras Roma se acercaba desde afuera. Tito decide sitiar la ciudad. Rodea todo el perímetro. Corta provisiones. Y espera que el desgaste interno facilite la conquista. El hambre se convierte en desesperación. La desesperación en locura. Los relatos de la época, como los de Flavio Josefo, narran escenas desgarradoras de canibalismo, traición y muerte. Finalmente, Tito da la orden. El ejército avanza. La ciudad cae. Y entonces ocurre lo que cambiaría la historia para siempre. El templo,
el corazón espiritual del pueblo, es devorado por el fuego. Hay versiones que indican que Tito no quería destruir el templo, que buscaba preservarlo como trofeo imperial. Pero el caos de la batalla, el odio de los soldados y el combustible del lugar hicieron lo inevitable. El fuego lo consumió todo. El oro del santuario se derritió entre las piedras, y para recuperarlo, los soldados removieron cada bloque uno por uno. Así se cumplió con exactitud lo que Jesús había dicho décadas antes. Miles murieron. Miles fueron esclavizados. El templo fue saqueado. Y Jerusalén, arrasada. Tito regresa a Roma con los tesoros del templo. Se organiza un desfile triunfal que duró días. El Senado lo honra. Y mandan construir el arco de Tito, que aún se erige hoy en el Foro Romano. Ese arco contiene una escena grabada en piedra. Soldados romanos transportando la menorá del templo, el símbolo más sagrado de la fe judía. Para Roma, era un trofeo. Para la fe, una herida. Y para el cielo, una señal cumplida. Cuando Vespasiano muere, Tito se convierte en emperador. Gobierna del 79 al 81 después de Cristo, apenas 2 años. Pero en ese corto tiempo, sorprende a todos. Primero ocurre la erupción del Vesubio, que destruye Pompeya y Herculano. Tito no se esconde. Envía ayuda, organiza recursos y recorre las zonas afectadas. Después, una peste golpea a Roma. Y nuevamente, Tito actúa con rapidez, con presencia, con humanidad. Su gobierno no fue largo, pero fue tan justo, tan compasivo, que los romanos empezaron a llamarlo delicia del género humano. Increíble paradoja. El hombre que destruyó el templo fue también el emperador que más cercano estuvo del pueblo. Tito no creía en el Dios de Israel. Tampoco en Jesús. No fue un profeta. Ni un mensajero celestial. Fue un militar. Un político. Un emperador. Y sin embargo, fue parte del plan. Dios lo usó para ejecutar una sentencia ya anunciada, para dar cumplimiento a una profecía que no había sido escuchada, para ser el brazo visible de una voluntad invisible. Así como Ciro fue usado para libertar, Tito fue usado para destruir. Pero ambos cumplieron propósito. Y eso lo hace único entre los personajes del mundo romano. No fue recordado solo por lo que conquistó, sino por haber sido el ejecutor de una palabra eterna. Una palabra que vino de labios del Hijo. Y que nadie quiso oír. Tito creyó que estaba sofocando una rebelión. Pero estaba obedeciendo al cielo. Sin saberlo. Sin buscarlo. Sin quererlo. Y esa es su historia. Compleja. Contradictoria. Inesperadamente profética. El general romano que destruyó el templo y cumplió la palabra de Jesús. La caída de Jerusalén no fue un simple evento militar. Fue el cumplimiento de una sentencia profética y la culminación de un ciclo de advertencias. La devastación del templo alteró radicalmente el curso de la historia y dejó consecuencias que se sentirían por generaciones. ¿Por qué Jesús profetizó su destrucción? Porque amaba profundamente a su pueblo. Porque sabía lo que se avecinaba. Y porque, a pesar del rechazo, no se quedó callado. Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén porque su mensaje fue ignorado. A lo largo de su ministerio, ofreció restauración, perdón, una nueva forma de vivir y adorar, una relación directa con el Creador. Pero fue rechazado. No por ignorancia, sino por orgullo, por tradición, por miedo a perder el poder religioso. Por eso, sus palabras fueron claras, directas y dolorosas.
Lo que no aceptaron por amor, lo vivirían por juicio. No habló con rencor. Habló con lágrimas. Porque el mensaje que no transforma el corazón, termina revelando la dureza del corazón. Jesús no predijo la destrucción por venganza, sino para advertir. Y cuando esa advertencia fue desoída, la consecuencia llegó. Y no por casualidad, sino por causa. Para Israel. El silencio de la voz profética. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, grandes profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel alertaron al pueblo sobre el peligro de desobedecer al Creador. Sin embargo, en la era que condujo a la destrucción, la última y más autoritaria voz fue la de Jesús. Después de su mensaje, ya no surgieron nuevos profetas de la misma forma. Esto creó un vacío. La ciudad que había sido advertida y visitada por el Mesías se encontró sin un portavoz que volviera a proclamar la palabra divina, intensificando la sensación de abandono en medio del juicio. La ruptura de la identidad nacional y espiritual. La destrucción del templo significó la pérdida no solo de un edificio sagrado, sino de un símbolo central de la fe y la identidad del pueblo. La ausencia de profetas que hablaran en nombre de Dios marcó el final de una era en la que la presencia divina se manifestaba de forma tangible y continuada. El pueblo judío se vio forzado a reconfigurar su relación con lo sagrado y a buscar nuevas formas de preservar su legado espiritual. Para el cristianismo, el impacto del cumplimiento de la profecía. La consumación de aquella sentencia, ejecutada por Tito, se transformó en un testimonio del poder y la ineludible voluntad del Todopoderoso. La visión de una Jerusalén arrasada, que una vez fue el centro de la revelación divina, se convirtió en una advertencia eterna. El rechazo a la oportunidad de reconciliación con el Creador conlleva consecuencias devastadoras. El legado de la última advertencia. La historia de la destrucción, que dejó sin voz a un pueblo entero, evidenció que la última palabra ya había sido dada por Jesús. La responsabilidad de escuchar y actuar sobre esa advertencia recaía ahora en cada generación. Así, los primeros cristianos asumieron el reto de mantener viva la palabra y de vivir en constante cumplimiento de esa profecía. Una reflexión sobre la responsabilidad espiritual. El hecho de que no surgieran nuevos profetas tras Jesús resalta la importancia de atender a la única y definitiva promesa del Mesías. Esto invita tanto a creyentes como a quienes estudian la historia a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva de mantener la conexión con lo divino, recordando que la oportunidad de la visitación se da una sola vez y debe ser reconocida. Hay historias que no solo deben contarse, deben detenernos. Porque no estamos hablando de un general, ni solo de un templo, ni siquiera de una ciudad destruida. Estamos hablando de lo que ocurre cuando el amor de Dios es ignorado. Cuando la advertencia es tomada como exageración. Y cuando el cielo habla, pero la tierra no escucha. Jesús caminó entre su gente. Habló con claridad. Lloró por ellos. Y dejó un mensaje de vida. Pero no fue recibido. Y entonces vino el silencio. Y tras el silencio, vino el juicio. Ese mismo patrón se repite hoy. Porque no siempre la corrección llega con gritos del cielo. A veces llega con una crisis. Con una caída. Con una pérdida. Con una puerta que se cierra, no por castigo, sino porque ya fue advertido. Tito fue solo un hombre. Un instrumento. Un brazo humano que ejecutó algo mucho más grande que él. Y eso nos revela algo clave. Dios puede usar incluso a quienes no creen en Él para cumplir lo que ha determinado. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿estamos escuchando hoy su voz?
O creemos que tenemos tiempo, que podemos seguir igual, sin consecuencias. Hoy no hay un templo que se pueda derrumbar. Hoy el templo está dentro nuestro. Y no lo van a destruir los romanos. Lo destruimos nosotros mismos, cuando dejamos de valorar su presencia. ¿Y si este es tu tiempo de visitación? ¿Y si esta es tu oportunidad de volver? ¿Y si este es el mensaje que necesitabas para abrir los ojos? Y de todo aquel esplendor, de aquel templo que simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, solo quedó un muro exterior. Una pared sin altar, sin arca, sin sacerdotes. Pero con millones de lágrimas acumuladas a lo largo de los siglos. Hoy lo llaman el muro de los lamentos. Y aunque no era parte del templo en sí, se convirtió en el testigo silencioso del juicio de Dios. Y también en el lugar donde todavía muchos esperan, oran y recuerdan. Porque incluso después del fuego, del exilio y del dolor, Dios dejó una piedra en pie. Para que nadie diga que no hubo advertencia. Y para que cada generación se pregunte: ¿reconocimos el tiempo de nuestra visitación o también lo dejamos pasar? Oración. Señor, tú hablaste con amor. Lloraste por los que no escucharon. Y aún así, cumpliste tu palabra. Hoy no queremos seguir ignorando tu voz. No queremos esperar a que todo se derrumbe para reaccionar. Queremos reconocerte, ahora. Perdónanos si te hemos despreciado. Despiértanos si nos hemos dormido. Y tráenos de regreso, si hemos estado lejos. Tú sigues teniendo el control. Y aunque uses reyes, generales o naciones, también puedes usar nuestras vidas para cumplir tu propósito. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu advertencia. Y gracias por seguir llamando. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora que conoces esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Habías escuchado antes sobre Tito? ¿Sabías que la destrucción del templo fue anunciada por Jesús con tanto detalle? ¿Y qué sentiste al saber que este general fue parte de un plan mucho mayor? Cuéntamelo en los comentarios. Este espacio no es solo un canal. Es una comunidad que reflexiona, que busca, que aprende. Y tus palabras pueden despertar a alguien más. Tal vez este video te confrontó. Tal vez te hizo pensar en cuántas veces el cielo habló. Y tú miraste para otro lado. Pero si llegaste hasta acá, no es casualidad. Este puede ser tu tiempo de visitación. Tu momento de abrir el corazón y volver a escuchar esa voz que tanto bien quiere darte. Y si este mensaje te tocó, si algo dentro tuyo hizo clic, te pido una cosa muy simple pero importante. Suscríbete. Es gratis, no cuesta nada, y ayuda a este canal a seguir creciendo. A seguir trayendo material de calidad, enseñanzas profundas y reflexiones espirituales cada semana. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque hay mucho más por descubrir juntos. Gracias por estar. Gracias por escuchar. Y gracias por seguir buscando la verdad, aunque duela, aunque incomode y aunque sacuda. Nos vemos en el próximo video. Y que el Creador, el que sigue teniendo el control, te bendiga y te guíe, siempre. Hasta el próximo video.